Desde Bogotá, Colombia, Desafío Online, una emisora cristiana 24/7, presentando las noticias más importantes del momento, música, entrevistas, eventos y programas especiales. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Desafío Online, YouTube Desafío Online TV y en Instagram como Desafío Radio. Escúchanos en TuneIn como Desafío Radio y visítanos en www.desafioonline.co. Desafío Online, vida para tu corazón. Para que la gente no se ofenda. No. Yo prefiero... Quédate, no digas nada, chicos. Quédate callado. ¿Ok? Quédate callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Si estoy equivocado me corrige. Anderas, ¿a quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige, al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una boutique. La pregunta es que has hecho por tu país, lo que tu país puede hacer por ti. Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbear. Luego los papeles quisiera cambiar, diciendo que mami no te quiso ayudar. Mal, para ti todo siempre está mal. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que están ya conectados en la emisora, los que nos están escuchando por todas las redes sociales, los que se están empezando a conectar a Facebook y obviamente los que van a ver después esto retransmitido. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es el activismo y la política como modo de que los jóvenes participen en la sociedad. Y hemos invitado a dos personas que son candidatos a los consejos de juventud en la localidad de Kennedy, ¿no? Entonces ahí están ya haciendo su ejercicio político. Me imagino que tienen muchas experiencias que contar, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero lo más importante y es que son jóvenes y somos jóvenes, aunque yo ya estoy por fuera de la edad, con unos lineamientos claros ideológicos y también de cosmovisión cristiana, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues, bueno, al grano, preséntense, queremos saber quiénes son, qué han hecho. Entonces, comencemos por Natalia y después por Juanse. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias a Jonathan y al equipo también de Desafío Online. Mi nombre es Natalia Moncaliano, yo soy ya casi abogada, me faltan unos mesecitos. Realmente pues estoy muy contenta de estar haciendo toda esta labor para los jóvenes y obviamente de la mano de Justa Libres y de Ruge, por supuesto. No sé, yo qué más les cuento, digamos así, algo específico. Ok, bueno, yo ahorita te hago unas preguntas. No me adelanto entonces. Sí, miramos a Juanse. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Cortés. Un placer estar aquí con ustedes. Soy estudiante de cuarto semestre de política. En este momento candidato a consejero de juventud por la localidad de Kennedy. Estoy en mi partido hace ya 4 años y bueno, la verdad que es un placer estar en este espacio. Me gusta mucho porque es un espacio de lo que más me gusta hacer, la discusión política. Entonces, muy agradecido. Bueno para pelear. Bueno para pelear. Eso es lo que se necesita. Y bueno, y es que estamos en un contexto colombiano hoy en medio de campaña. Ya estamos entrando a las campañas, el Congreso y las presidenciales. Uh-huh. Bueno, yo sí les quiero hacer una pregunta de una vez. ¿Ustedes con qué candidato a la presidencia más o menos se sienten identificados? Vamos a ver cómo está el termómetro político. Aquí. Antes de hablar de los consejos de juventud, ¿cómo está el termómetro político? A ver. ¿Le bota la bola? A ver. ¿Qué dice Juanse? ¿Petro? Santos. Lo veo con cara de que gane Petro. No. Sí, él es más él es más como... arriba Petro. Sí. El señor ahí te va a ir a restaurando. Reformado. No, yo considero que es muy temprano para elegir una candidatura, pero lo que uno debería tener en cuenta es quién tiene entre los precandidatos en este momento vocación de poder. En una eventual segunda vuelta, donde sí se define quién va a ser el próximo presidente de la República, yo me iría con
el candidato que no represente un peligro potencial para este país, que es Gustavo Petro. Si en una segunda vuelta estuviera Petro y otro candidato, me voy con el otro candidato. El que sea. El que sea. Bueno, no, pues. Dios mío. Es una postura de decir. Lo menos peor. El que, o sea, con Me Petro no. quitaste las palabras de la boca. Con Petro no me voy. O sea. Hay Y que tú, escoger. Natalia. Le digo que La bola. Y me fue la bola. me robó allí lo que iba a decir. No, sí, digamos que estamos en un momento difícil en cuanto a que en este momento estamos obligados a escoger el mal menos malo, ¿sí? Digamos que entre menos libertades nos cuarteen, entre menos, bueno, digo yo, ¿no? Aquí abiertamente, entre menos se nos metan al rancho, pues uno dice, bueno, ahí hay algo que escoger y hay algo que hacer, ¿no? Digamos que con este candidato tan controversial, hay unas nociones de libertades que realmente pues no existen y nosotros necesitamos analizarlo desde ahí, ¿no? ¿Qué tanta esfera se nos va a ir a meter, ¿no? Entonces, lo mismo que dice aquí mi amigo, escoger el mal menos malo. Entre cualquiera menos Petro. Pero todavía no se atreven a dar nombres. No, digamos que es muy anticipado. Bueno, si la segunda vuelta fuera. Se las voy a poner un María poquito más Fernanda claras. Cabal. Si fuera María Fernanda Cabal y Petro. Federico Gutiérrez. Ah, ok. Ya, Sin sí, Petro ahí, ya, ¿no? Sí, ya Obvio, Petro la salió, ponen de Petro se quemó en primera vuelta, Gaviria se quemó en Amén. primera vuelta, Fajardo no pasó. Aleluya. Pero esto es algo hipotético, ojo, porque yo ya en un análisis político no creo que va a pasar, pero a No. segunda vuelta pasó Federico y pasó Mafe. ¿Con quién se van ustedes? Yo creo que a analizar, y en ese caso ya no estaríamos o ya no tendríamos el cuenta el criterio de el que se elija va a dañar el país, como es lo que Exacto, hay que tener ya en cuenta ese con criterio Petro. se Entonces ya es desacaba. algo más técnico, ¿no? Entonces, uno, yo revisaría trayectoria y experiencia, que si hablamos de cargos en el sector público o en el ejecutivo directamente de administración de dinero, administración de recursos humanos, de ejecutar políticas, orientarlas, Federico Gutiérrez la lleva ganada, ¿no? Sin embargo, ideológicamente, en cuanto a propuesta económica que se acerque más a algo liberal, pues suponemos, ¿no? Suponemos por su discurso, porque no la hemos visto en la práctica en el ejecutivo, María Fernanda Cabal, pero a mí hay una cosa que no me cuadra de ella, y ahora sí pues me remito a Agustín Laje, y Sí, es que sí, no sí. es pro vida. Para ella, asesinar a un ser humano dentro del vientre es una decisión íntima de las mujeres, y se va a ese discurso liber progre, en donde lo económico es súper importante, que lo es, pero lo cultural, pues, lo que remite al tema de principios, de valores, del tipo del modelo de sociedad, Sí. no es que le importe mucho. Entonces, eso, lo mismo con Federico Gutiérrez podríamos decir, quizás sea hasta un buen administrador, ¿no? Un hombre muy carismático también, pero pues en cuanto a principios, a valores, a modelo de sociedad, ese es el concepto, no, pues no No. habría cómo. Bueno, y Natalia, María Fernanda Cabal y en segunda vuelta está Federico. Yo la voto a ella. Bueno, porque es mujer. está alguien de los KFC. ¿Sí saben quiénes son los KFC? Está Char, Peñaló, Quique, Fico y Quique, Char. Fico. Entonces, no, dicen el KFC. Uy, pero es que Peñalosa... Cualquiera, o sea, no, ahí te la voy a poner más amplia Claro. que a Juanse. A Juanse le puse solo uno. No, ahora te voy a barajar más Entre las los cartas. KFC. Pasa uno de esos, pasa esa coalición y tienes a María Fernanda Cabal. ¿Por quién te vas? Bueno, yo, digamos que de cierta manera me da más seguridad a alguien que desde el inicio se mantiene en. Es decir, digamos que la coalición ha estado entre ser bien tibio y ser no tibio, entre hoy soy y no soy, mañana lo seré o no seré. Digamos que a mí me gusta la garra de María Fernanda. Me gusta que habla de que frente. habla de frente a las cosas, sí. Sí, es un Y discurso ella, duro. Ella no le teme a decirle a la gente lo que tiene que decirle, no maquilla la manera en la que obviamente maneja su discurso, pero en eso estoy de acuerdo con aquí mi amigo que
si uno no defiende la vida, pues realmente ¿qué defiende? ¿No? Si uno no la defiende como hay que O la defenderla, defiende a conveniencia o la y por defiende populismo. a veces o la defiende Porque ahorita se puede convertir en provida. dependiendo del escenario. Eso, Dependiendo del escenario, dependiendo del apoyo que Porque si necesite. adentro de la campaña de María Fernanda Cabal han venido diciendo que el discurso pro vida no es importante, que aquí el aborto no es importante, y más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Que creo que ustedes vienen hoy recargados para hablar de ese tema. Entonces ahí también hay unas cosas un poco incoherentes, pero bueno, entonces, ¿por qué votas? Ya, tienes el tarjetón. Yo diría, ojalá no me vayan a Es crucificar legítimo, aquí. legítimo. Es decir, algo resisto, anticipado, claro. resisto Es algo hasta el anticipado, final. claro. Pero escuchando los discursos, lo que dice aquí mi amigo es cierto, no la hemos visto en acción, pero me gusta la manera en la que María Fernanda defiende. Entonces defiende, votarías pues, por ella. En este Sí, momento, ya, si sí, las es eso. elecciones son ya ahorita en una hora, votaría por ella. Sí, igual si es María Fernanda Petro, toca por Cabal. Si es Cabal Gaviria, toca por Cabal. Pero Hay que yo, hacerle yo por quiero cabal. decir algo, que reflexionaba mucho estos días en eso, ¿no? Y es, claro, la discusión del aborto pasa por lo político, aunque más adelante vamos a hablar de ello. Sí, sí. Pero incluso en esto... Ahí vamos, eso Sí. ahí, Hágale, sí, sí. eso, si, No, a ti- esta si vez tú que quieres nos hablar de eso, Juan Sebastián, adelante, que eso... Micrófono abierto. Micrófono abierto, no, si quieres Entonces, hacerlo, tranquilo. yo creo que estamos cayendo en un error, y luego porque sí estamos, de hablar del tema del aborto desde la perspectiva política, sin tener en cuenta que esas decisiones políticas de a quién elegimos cuestan vidas humanas. Sí. Alguien que no sea pro vida en el poder va a costar vidas humanas y son miles, ¿sí? Miles, no son los 400.000 que dicen las feministas, ¿saben? Eso es Porque para eso no- A Twitter. ver. Oiga, anoten eso para Twitter ya, porque Eso es está un muy bueno. tuitazo, Eso es un está tuitazo. buenísimo. Eso es un tuitazo. Y que el movimiento pro vida ojalá lo pueda oír. Entonces, importante eso y bueno, son vidas humanas. En esas decisiones políticas se pierden vidas humanas. Ahora sí, es algo cuantitativo. No, y es coherente porque es que cuando uno no habla de la dignidad humana y tanto que hablamos de derechos humanos, eso hay que tener, los derechos humanos son desde el vientre. Claro. No es cuando a mí se me dé la gana. No es cuando a mí... Si yo lo deseo, si es humano, si no lo deseo, entonces no. No es cuando la corte desde su Olimpo sagrado me quiere decir que es un derecho y que no. Porque es que la vida, o sea, la naturaleza de la vida es indebatible, ¿no? Claro. Que hoy tengamos que debatirla es otro cuento, pero eso no se debería debatir. Sí. No debería debatirse, No debería y es un debatirse. tema científico y no político. Eso no es de construcciones Ni religioso filosóficas tampoco. ni nada así. Exacto. Ni religioso, porque ese es el argumento, ¿no? Que, hablen de la Biblia. Y realmente Dice, no. dice Sí. Agustín Laje dice algo que me gusta. Los abortistas prefieren debatir con un cura o con un pastor antes con alguien que tenga argumentos científicos porque saben que en su campo pierde. Claro. Está en su territorio. Sí, Bueno, y ya ahorita vamos a hablar más del tema del aborto. Ustedes están ahí preparándose para, yo creo que es, en el caso de Natalia, su primer ejercicio político, ¿no? Sí, señor. Y yo parto también de una premisa, es que los jóvenes tienen que habitar la política. O sea, nosotros tenemos que habitar la política. Y hay un eslogan que me gusta mucho que es pasar de la protesta a la propuesta. Sí. Y uno de los espacios que se ha abierto para proponerle al país, a Bogotá, a las localidades, son los consejos de juventud. Ujú. Ustedes son candidatos ahí, están representando la lista de Colombia Justa Libres en Usaquén, En Kennedy. en Kennedy, que ayer estuve con los chicos de Usaquén, entonces ando... Ok. Si están ahí, hola. Sí, no, ayer estuve ahí en el espacio de ellos, entonces ando un poquito ahí todavía con los cables cruzados. Entonces, rápidamente, ¿qué hacen o qué van a hacer o qué son los consejos de juventud? No sé, ahí sí el que quiera hablar, lo dejo micrófono libre. Bueno, así en resumidas cuentas, en un lenguaje que se pueda digerir. Básicamente es un órgano consultivo, ¿sí? Nosotros, digamos que la actividad más importante que vamos a ejercer dentro del Consejo Local de Juventud es estar muy de la mano de las autoridades locales, más específicamente de los alcaldes locales. En este momento nosotros estamos con una alcaldesa local y básicamente lo que vamos a hacer nosotros es gestionar, vigilar todo lo que haya allí en materia de juventudes, vigilar que obviamente sí se esté llevando a cabo de la manera Sí. idónea, vigilar el rubro que pues obviamente recibe la alcaldía en materia de juventud, vigilar ideas, gestionar ideas igual y obviamente acercar al joven
a la alcaldía local y pues obviamente me gusta mucho esa palabra, la uso mucho, gestionar. Ayuda en cuanto a que los jóvenes estén allí inmersos en lo que está haciendo la alcaldía local en materia de juventudes. Entonces eso haríamos nosotros. No, así es. Y yo creo que en este tipo de cosas, eso es más, digamos, para la pregunta de qué haríamos, ¿no? Es tradicional en la política colombiana apelar a la emoción antes que a la razón a la hora de plantear una propuesta, ¿cierto? O sea, a qué la gente quiere y no qué la gente pueda necesitar, que eso no es que haya un dilema ahí, pero en muchos casos lo hay. Entonces, lo primero que yo digo cuando voy a responder esta pregunta es: nosotros como consejeros de juventud haremos lo que la ley nos permita. Y la ley que regula los consejos de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es la ley 1622 de 2013, que en sus artículos 33 y 34 establece que somos lo que mi compañera dijo y no voy a redundar en ello. Y lo que nosotros hacemos es proponer y hacer veeduría a los planes, programas, proyectos como los planes de desarrollo y políticas relacionadas con juventud. Entonces, un plan de desarrollo tiene un capítulo de juventud. Listo, ¿qué programas concretos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánta plata necesitan? ¿Esa plata cómo se está usando? Todo lo que es juventud, hablan con nosotros. Y lo otro, que parte además de nuestro principio como plataforma de juventud, como plataforma juvenil del Partido Colombia Justa Libres, es generar gobernanza, una interlocución directa entre los jóvenes y sus autoridades locales, y así recuperar la confianza en las instituciones, porque eso es un reto cuando hablamos de jóvenes y de política. Sí. Entonces es eso. Bueno, y ahí yo creo que esta pregunta es innata, pero hay una motivación, ¿no? Uno como joven siempre se motiva a participar en algo. Y más que todo hoy el joven, cuando uno mira y le mete sociología a las juventudes siempre han querido escandalizar. Hubo una época donde salieron los emos, los tectónicos, los hippies en los 60, los floggers, se la pasaban allá en la Gran Estación. O yo me pregunto, ¿y qué estarán haciendo los de más de 30 que fueron floggers? Yo creo que las fotos ¿qué hice, Dios mío? Me arrepiento. ¿Cómo me puse esos pantalones tan boletas? Y me peiné de aquí para allá. Y el peinado, los manes ya quedan calvos, y yo creo que extrañarán esa, ya siendo papás, algunos. Bueno, claro. Eso, y fue algo, o sea, cuando vienen estos fenómenos, de alguna otra forma son pasajeros. Pero hoy estamos en una lucha de cosmovisiones, de ideologías, donde hay movimientos que están llegando para quedarse. El feminismo está llegando para quedarse. Lastimosamente. El animalismo está llegando para quedarse. O sea, todo también. Esto ambiental, o sea, todas estas posturas progresistas que más allá de defender realmente la causa en su esencia, defienden es una postura ideológica y no es realmente las causas reales. Y yo aquí... yo lo digo porque a mí lo que me motivaría a participar en los consejos de juventud sería dar esa lucha ideológica. No sé a ustedes qué los habrá motivado. Puede ser eso mismo, pueden ser otras cosas. Entonces, pues, no sé, ahí para que nos cuenten a todos. ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos motivó, amigo? ¿Qué nos motivó? Bueno, inicialmente nos motiva, yo creo que es lo que motiva la vida de un hijo de Dios y una hija de Dios, y es el llamado. Digamos que uno no se mete aquí porque esto es un ambiente hostil y es un ambiente duro en el que obviamente pues no todo el mundo amaría estar con sus luchas y sus momentos gloriosos y todo el tema. Pero número uno, eso, ser obviamente utilizados por Dios en este ámbito en el que obviamente necesitamos muchísimo, como aquí hemos dicho muchas veces, la verdad y la razón, ¿cierto? Dos, ver y sentir la situación del joven en nuestra nación en cuanto a que hay muchas necesidades, el desempleo, digamos que la educación no es que no exista, sino que hay que mirar la falta de acceso a ella y a una educación de calidad igualmente también, ¿no? Digamos que asuntos en cuanto a inseguridad, en cuanto a ambientes en los que están expuestos los jóvenes, tanto a drogas como a un montón de asuntos que necesitamos estar allí hablando la verdad de Dios y lo que Dios nos enseña respecto a esto y las maneras de hacerle
mitigar esos efectos, ¿no? Y número 3, el espíritu democrático. Obviamente sabemos que los jóvenes no estamos muy acostumbrados y no tenemos la cultura de estar allí, haciendo la campaña, haciendo una gestión efectiva, siendo activos en lo que obviamente nos compete y nos concierne como jóvenes dentro de el manejo de un Estado, sino que únicamente muchos son indiferentes, muchos no. Y aparte de eso, no confían, más bien, en que la democracia existe, en que la democracia da resultados y en que la democracia es realmente la manera de hacer una Ahí buena nos gestión. estamos metiendo también, es analizar por qué los jóvenes no votan, ¿no? Sí, es una respuesta Estás también ahí, a eso. estás hablando un poquito de Ajá. eso. Y yo también parto de un punto, ¿por qué los jóvenes no votan? ¿O por qué la gente más bien no vota? No sé si ustedes alguna vez, La gente sí. a veces uno cuando está empezando una campaña dice, ¿por qué la gente no vota? Y a veces el foco de los estrategas de campaña se empieza a centrar ¿en dónde? En el público abstencionista. Dicen, pero es que hay un tanto por ciento de abstención, ¿qué hago? Cuando uno estudia realmente el panorama político, la gente no sale a votar por algo muy sencillo, es porque no se siente representada. No hay representatividad política, no ha llegado quien los represente, quien hable cuáles son las necesidades o qué es lo que quiere aportar el ciudadano del común. Entonces creo que a veces esta es una tarea también para ustedes de cómo representar a los jóvenes y cómo lo harían. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo representarían ustedes a los jóvenes? O sea, ustedes llegan, son elegidos y van a decir, yo representaría a los jóvenes así. Lidera. Vertical, líder, ejerciendo poder, ¿cierto? Pero en nuestra cosmovisión cristiana, en realidad es al contrario. Nosotros no llegamos a una posición de poder, de influencia como es el Consejo de Juventud para ser servidos, ¿sí? Ni para verticalmente ejercer el poder, sino para servir. Partimos al prójimo, del servicio, de comprender que el otro tiene necesidades, pero también, y es lo que los otros no ven, que se puede. Así es. Yo creo que necesitamos liderazgos políticos de jóvenes que sean sanos, y con sanos me refiero a integridad en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su formación, por supuesto, profesional para esto, porque ¿qué nos sirve a alguien que tenga toda la formación profesional, pero en su corazón no tenga lo correcto y cuando esté allí voltee la arepa, perdón por la expresión, voltee la arepa y se convierta en alguien ilegítimo? Y aún peor, deslegitime la institucionalidad y la confianza en la democracia, que es lo que ha pasado. Allá llegan políticos que no tienen liderazgos sanos y dañan el corazón de las personas haciendo cosas que no deben hacer, y la gente entonces no dice, ya no confío en este político. La gente dice, o los jóvenes dicen, ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en la democracia, ya no confiamos en la política. Para recuperar la confianza se necesitan más que discursos, porque yo aquí me puedo botar tremendo discurso, tengo la capacidad, las acciones, el amor práctico, sí, ahora sí, el servicio. Y ahí también hay algo, miren. Yo también siento que estas sí son unas elecciones importantes para la democracia en Colombia. Yo lo veo así. Pero también la gente está esperando, con base en lo que dice Juan Sebastián, que se acabe ese tema de la politiquería. Y que de verdad haya un amor por el servicio público. O sea, la gente ya está cansada que lleguen los políticos que para conseguir un apoyo ofrezcan puestos, que para conseguir un apoyo ofrezcan plata, para conseguir apoyos ofrezcan un poco de cosas, haciéndose ver los políticos como los todopoderosos. Y nosotros tenemos una cosmovisión muy clara, y es que nosotros tenemos que devolverle realmente el poder a la gente. Exacto. Cuando la gente se siente con poder, empoderada de sus acciones y de sus libertades, la sociedad va a empezar a cambiar. Porque nosotros también tenemos que empezar a hablar cada vez más de el Estado no es tu papá, el Estado no es tu Dios, sino tú tienes son Exacto. deberes. Eso es clave. Cuando a la gente le empezamos a explicar eso, va a entender el poder de lo que es
participar, porque participar también es votar. Participar no es solamente irme a elegir, sino que participar con mi voto. Esa es una tarea que ustedes tienen para levantar las próximas generaciones. Y yo quiero aportar algo, una frase muy concreta. En el mismo capítulo de la Constitución Política de Colombia, en el que se consagran los derechos, están los deberes. Y el título reza exactamente: derechos y deberes de los colombianos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, quien no participa en una decisión, que después no se queje, sí, claro, tendrá su derecho a la libre expresión, a la manifestación pública y pacífica, pero si no participa, ¿qué derecho tiene de quejarse? O sea, precisamente es involucrarse para luego decir, bueno, yo senté mi posición en ese momento, tal vez no gané, sí o no, o lo hice, y estoy haciendo parte de la historia. Yo cuando les preguntaba lo de las presidenciales, yo también creo que estamos, o Colombia y América Latina nos ha llevado a unas disyuntivas bastante peligrosas. Nos ha llevado a esas disyuntivas en que escoge el camino negro o el camino con gris, con huecos. O sea, usted tiene que escoger lo peor. Y de alguna u otra forma, la esperanza que está esperando la gente afuera de ese gran porcentaje que no vota es independencia. Es que la gente se levante y diga, yo no vendo mis principios. Y digan, yo voto por principios. Por ejemplo, cuando ustedes decían, es que Mafe, no sé, esto, lo otro, yo creo que hay que fortalecer cada vez más eso. Porque cuando la gente entiende que hay un camino diferente, gente que defiende convicciones, que defiende sus principios claros, que son claros, van a empezar a creer nuevamente en la política. Porque es que el ser humano es un animal político. Usted siéntese a tomar tinto con su papá que tal vez nunca ha votado. Yo tengo en mi casa gente que nunca ha votado. Y empieza a arreglar el país a punta de verbo. Y empieza a arreglar el país. Sí. Váyase a visitar tienda a tienda. Esa es una tarea que ustedes también van a tener que hacer. Tienda a tienda, parque a parque, y la gente les va a decir, ya estoy mamado de elegir entre lo menos peor. Necesitamos una renovación. Cuando nosotros hablamos de renovación, porque en Colombia Justa Libre está Rue y la primera palabra es renovación, ¿no? Sí. ¿La renovación para qué? ¿O cómo es la renovación? No solo es de edad, es de ideas. Sí, y además renovación, hay dos palabras, guarde, renovación e innovación. Miren, todo el mundo habla de renovar, todo el mundo habla de innovar, pero yo ¿cómo voy a renovar si sigo votando por los mismos? Nuestro representante Acosta dijo estos días en una reunión en la que estuvimos, dijo, nosotros aquí somos expertos en hablar o decir cómo deberían ser las cosas, pero expertos en no hacer nada. En no hacer nada. En no hacer absolutamente nada. Entonces, aquí mucha gente hace reuniones de sala y dice, yo cambiaría el país haciendo tal cosa. Entonces ya tienen obviamente la fórmula ahí. Sí. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que tú estabas diciendo de que un joven realmente no se puede sentir miembro de o no puede respaldar a alguien que se está lanzando como representante, es que, número uno, acá hemos endiosado mucho a los representantes. O sea, hemos dicho, no, pues yo lo monto allá. Es decir, nada más iniciando desde esa noción de que un representante está aquí o el Estado está aquí y yo estoy aquí y yo lo mando arriba y es que usted desde arriba y desde arriba y desde arriba. Cuando la noción es que el Estado es un servidor de la gente. Y yo lo elijo a usted para que usted me represente, más no lo voy a endiosar, o sea, no le voy a dar a usted mi vida, no voy a depender de usted para hacer o no hacer. Y ese es el gran problema, cuando la gente coloca sus esperanzas en algo, en el Estado o en unos políticos, coloca sus esperanzas totalmente en ellos. Por eso es que vienen las marchas, por eso es que viene el descontento ciudadano. Y este año estuvimos al borde del abismo con las manifestaciones. Sí. O sea, el paro nacional nos sacudió a los jóvenes, sacudió la economía. Miren, el paro nacional de este año afectó más la economía que la misma pandemia. Total. Encareció los fletes. O sea, eso fue algo fuerte. Entonces, sobre este tema, yo creo que tenemos que empezar a tirar línea dura de lo que pasó en el paro. O sea, ¿ustedes qué análisis tienen sobre el paro? Porque la mayoría de jóvenes que están postulados a los consejos de juventud son pro paro, son pro manifestación. Bueno, todos estamos a favor de la manifestación, pero son pro todo este tipo de ideologías. ¿Ustedes qué postura o qué han pensado sobre eso? Bueno, digamos que aquí es claro que
si bien el argumento más fuerte de pues movimientos y líderes que obviamente defienden el paro es: el Estado tiene que garantizarme mi derecho a la protesta, ¿sí? Que pues obviamente lo sabemos, ¿no? Está ahí consagrado en la Constitución, pero lo que mucha gente no sabe y lo que mucha gente, digamos que lo usa mal, y es que sí, efectivamente existe el derecho a la manifestación pacífica. Y allí es en donde se meten que la reforma, la policía, que los abusos de autoridad y no sé qué. Pero esa noción es usada para que el derecho a la manifestación pacífica se desvíe de lo que naturalmente es. Es decir, ya una manifestación de los niveles como lo vimos, ya eso no es manifestación ni pacífica. O sea, ya esto es desorden, ¿sí? Y entonces obviamente allí entra el Estado a hacer su gestión y su actividad de mantener el orden a través de las instituciones. Entonces, hace 8 días estábamos en un debate y realmente ese era el argumento, que para que la manifestación se garantice y que la vida de los manifestantes realmente se cuide, necesitamos que reformar la policía, lo cual no estamos de acuerdo con eso. Digamos que esa no es la manera de resolverlo. Entonces, existe el derecho a la manifestación pacífica, pero no a desordenar, no a la violencia, no a deslegitimar a la autoridad y mucho menos quitarle derechos humanos al uniformado, ¿sí? Esto es lo que está pasando es que el país está en un punto donde los que promueven las manifestaciones lloran, los jóvenes, pero no lloran los policías. Y hay un sector que llora a los policías, pero no llora a los jóvenes. No lloran a los jóvenes, porque sí. es que hemos entendido que nos estamos matando entre nosotros, y los que realmente están gestando esta violencia están sentados en sus super están sillones, tomando whisky, ellos están mirando, allá viajando. exactamente. Uno ve a Gustavo Petro en viajes de primera clase. Uno lo ve el a hombre del pueblo. Bolívar ahorita está en Miami. O sea, Gustavo porque Bolívar está amenazado. Y él sí, porque está amenazado, pero hasta están que me matando, garanticen vida están matando vuelvo. a la gente. Ok, pero bueno. Bueno, vamos Sí. a tener unos cortes comerciales súper breves y continuamos con Juan Sebastián para que nos hable de su visión sobre el paro nacional. Desafío Juvenil. Una emisora que impactará a la juventud. Aquí encontrarás magazine, próximos eventos, música, nuevos artistas, noticias de interés, devocionales y cultura general. Te invitamos a que te conectes. Síguenos por nuestras redes sociales: Facebook, Desafío Juvenil, Instagram, Desafío@juvenil, o escríbenos a nuestro correo electrónico desafío.juvenil@gmail.com. Sintonízate. Desafío Juvenil. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022. Para mayor información, comunícate al 682-9901 o al 746-0903. Al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com. Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. Bueno, entonces seguimos aquí con Juan Sebastián sobre su visión sobre el paro nacional. Yo solamente tengo una cosa por decir y es: a parar para avanzar, viva el paro nacional. No, mentiras. Jesucristo. Yo creo que cuando uno analiza un fenómeno como lo es el paro nacional 2021, tiene que hacerlo en retrospectiva o en contexto histórico. Contexto histórico de Colombia. Y es que si ha habido un elemento transversal en la historia del país, es la violencia política. Siempre. Siempre. O sea, liberales, conservadores, etcétera.
Y hemos buscado la forma de solucionar esa violencia política con cosas como el Frente Nacional y esto, ¿no? Pero yo no creo que el problema radique en quién está en el poder, sino en aceptar las reglas de la democracia que hemos venido construyendo en los últimos años. Yo sí creo que en Colombia hay una democracia en construcción, no una democracia perfecta, pero sí una democracia en construcción con unas instituciones y algo de lo que debemos partir. Pero bueno, hablando puntualmente del paro nacional, yo no comparto muchas de las razones por las que ellos salen a protestar, pero no meto a todas las personas que han salido a marchar en un solo costal, o no las clasifico en una sola categoría. Para mí hay varios tipos de personas en el paro nacional. Están los de partidos y movimientos políticos de la izquierda, que ya tienen esto más que concertado, son la cabeza, capitalizan las protestas. Y por otro lado están los colombianos que de verdad están cansados de todo esto y sienten que esa protesta es una forma de desahogarse, o que ese es un camino. O sea, yo entiendo su cansancio, de verdad, es legítimo. Aquí uno no puede decir, en Colombia no hay corrupción, no, como que no, somos uno de los países más corruptos y eso no es un orgullo y en cuanto a gestión pública. Entonces, yo veo en el paro nacional... Que se roban la plata, se la roban. Sí, yo veo en el paro nacional políticos, valga la redundancia, haciendo política electoral, ¿sí? De la izquierda. Aprovechando. Y veo a colombianos que no quieren encasillarse en una categoría política, pero al estar en ese tipo de espacio terminan haciéndolo, terminan adoptando esas ideas, ¿sí? Y esto además no es algo solo de Colombia, ¿sí? O sea, hablemos de paro nacional en Colombia, hablemos de protestas en Chile, hablemos de los países en donde gobierna la centroderecha, o podríamos decir la derecha, y cómo la izquierda sabotea esos gobiernos, ¿sí? Esto es algo ya más que orquestado, planeado, de sabotaje al poder, y pues de si la izquierda no está en el poder, entonces quema el país. Es así de sencillo. Y a mí no me pueden decir que la izquierda no ha sido violenta. Existen los militantes de la izquierda que aceptan las reglas de la democracia, y ahí están, nos vemos las caras, no es que nos guste cómo piensen, pero esa es la forma. Y están los militantes de la izquierda que han creído que la violencia es la forma y que se quedaron en las ideas del Che, del comunismo soviético también, de la URSS, y siguen adaptando todo eso y la violencia como camino para hacer la política. Entonces, para mí el paro nacional, en cuanto a estructura, o más bien, desde un análisis político, histórico, social, es eso. Exacto. Bueno, y es que aquí hay básicamente dos cosas. Uno, tenemos que aceptar una realidad política que ha venido en decadencia en Colombia. Y dos, de que se roban la plata. Y yo creo que eso nos debería emberracar a todos. Y desde ahí yo creo que una protesta pacífica es totalmente viable. Obviamente ya cuando empieza a tomar unos tintes dictatoriales que van contra la república, que van a destruir las cosas, que los debates solamente se plantea un debate en términos económicos y ya, esta es la única forma de solucionar el tema, cuando uno lo que está viendo es que ciertas decisiones que ha promovido la izquierda llevarían a un fracaso económico en el país. Sí, claro. Pero yo creo que tenemos que tener algo claro, y estoy de acuerdo que no todos los que han salido a marchar lo hicieron porque fueran de izquierda. No. Pero en última instancia, si no hacemos algo, pueden ser capitalizados por los movimientos de izquierda o por los movimientos progresistas como el Verde, o sea, toda esta gente, el Polo, que termina capitalizando este tema. Y ahí es muy importante la participación de ustedes. Y ahí es donde ustedes van a empezar a hacer una diferencia fuerte en Bogotá. Hay otra cosa. Nosotros tenemos unas banderas, y esa bandera la dijimos al principio, es la bandera de la vida. O sea, si nosotros no defendemos el derecho humano principal, no defendamos nada más. Cierto. Porque si vamos a hablar los jóvenes de que tanto que hablan de derechos, pero no se enfocan en el derecho del más inocente, o sea, apague y vámonos. Y ahorita en Colombia se han venido una serie de demandas. El año pasado se presentaron más o menos 3 demandas para la despenalización total del aborto. Todas estas en ayudancia de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. O sea, fue la Secretaría de la Mujer de Claudia López quien coayudó a redactar estas demandas que hoy salieron, y el magistrado Rojas
sacó ya la ponencia y se va a estar votando en estos días. No, Rojas. Hay otra que tiene, pero Rojas ya sacó una, que es la de la coayudancia de la alcaldía de Bogotá. O sea, estamos al frente y ustedes se van a enfrentar, si llegan a ser consejeros, a la administración más abortista de la historia de Colombia. La única administración en Bogotá que ha promovido el aborto de frente, con recursos públicos, con una institución pública. Y hoy, si se legalizara el aborto, sería una victoria no solamente de la gente que hizo el litigio estratégico, sino la alcaldía de Bogotá. Ustedes que han analizado esas demandas, ¿cómo ven el tema? ¿Cómo ven el panorama? ¿Cómo ven la defensa ahí de lo que tenemos que hacer ahorita? Porque ahorita se vienen muchas estrategias, ¿no? Claro, y esto es algo que, Dios mío, nos meten hasta por la ventana, por las puertas, mejor dicho, a la fuerza. Entonces, yo creo que respecto a lo de la demanda que pues obviamente instauró el movimiento Causa Justa, ¿no? Es importante entender que realmente cuando se usa una, bueno, no sé, no me gusta decirle desgracia, pero usan el nivel de vulnerabilidad de cierto sector La pobreza. para impulsar sus ideales o sus intereses más bien. Entonces, lo que tú decías es muy cierto. Desde que la alcaldía empezó su gestión, y ni siquiera desde que empezó, desde antes de ser elegida, realmente ya sabíamos que iba a ser una alcaldía de unos, no para todos. Iba a ser una alcaldía hacia un cierto extremo, hacia unos ciertos intereses, hacia unos cierta gente y no a todos. O sea, pues eso ya lo sabíamos. Así que eso, número uno, no es algo que nos sorprenda. Eso ya sabíamos que pues iba a suceder. Número dos, digamos que sí es algo importante resaltar que el que se usen instituciones o entidades para, digamos, coadyuvar con unos intereses que realmente son egoístas, es algo que nos está diciendo, vamos a hacer nuestras cosas y lo vamos a lograr quiera o no quiera. Entonces allí eso debería motivarnos a nosotros como la generación relevo que somos, a, número uno, analizar bien qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué instrumentos jurídicos hay para que nosotros empecemos a movernos. Entonces, no es un eslogan, sino es más una invitación de que no, pues, o sea, usemos las ideas, usemos el debate, usemos la gestión del hablar y buscar acuerdos para que realmente logremos unos efectos. O sea, no es ir a disculpen la expresión, echarle la madre a tal, decirle a tal, es que esto está así, es por su culpa, alcaldesa, edil, no sé qué, bla, 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 sino que necesitamos conocer nuestro sistema, necesitamos conocer nuestras herramientas como ciudadanos para mitigar esos efectos de los instrumentos jurídicos que quieren sacar, y obligarnos a todos a estar de acuerdo y pues coartar nuestras libertades. Entonces, respecto a esto, nosotros estamos completamente convencidos de que es importante que la gente sepa que el Congreso ha dicho no al aborto, a la eutanasia, que ahora estamos en auge, ¿no? Por las noticias de todos estos días y todo el tema. Ha dicho no. Entonces, la Corte en este momento no puede venir a decir otra cosa diferente porque la Corte no legisla, simplemente así. Y eso lo hemos visto también en las nociones de nuestro representante Acosta, que pues está siendo crucificado estos días en redes por hablar la verdad, ¿sí? La Corte no puede extralimitarse en sus funciones en cuanto a que si el Congreso ha dicho no o ha dicho sí, que es una respuesta, muchos de ellos dicen, es que no han dicho nada. Desde, por ejemplo, de acuerdo a la eutanasia, leí que alguien dijo, desde 1997, con la sentencia de Gaviria, no se ha dicho nada respecto a la eutanasia.
El Congreso no ha dicho nada respecto a la eutanasia, entonces sí ha dicho, y ha dicho no. Lo que pasa es que a ellos no les gusta recibir este tipo de respuestas, no les gusta la verdad, ¿cierto? Entonces ha dicho no. Y asimismo, la Corte no, reitero, no puede venir a decir otra cosa diferente y no está bien que se extralimite en sus funciones porque no es un órgano que realmente logre hacer eso, ¿no? Así que respecto al aborto, es importante lo que tú estabas diciendo anteriormente. Si no hay vida, pues no hay derechos. La vida desencadena todos los demás derechos humanos. Y es importante que lo defendamos con garra. Es importante que nosotros le hagamos la batalla a estos movimientos colectivos que nos instrumentalizan a las mujeres, porque ahora ser mamá es el mayor negocio que hay. Y lo digo yo en mi experiencia, porque yo soy mamá. Entonces, tú vas a una EPS, vas a un hospital o vas a una institución allí, normal, y empiezan a negociar con tu embarazo. Entonces, estas demandas son una muestra efectiva y real y material de la instrumentalización del embarazo. O sea, ahorita una mujer es importante porque es mamá, pero a mí me interesa es que ella o me venda su hijo o me venda su conciencia, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho entre los dos y como que debatimos cuando vamos en la ITP o bueno, etcétera, que a veces son 1 hora, 2 horas de trayecto. Y hablamos mucho al respecto y es que en ese momento los jóvenes necesitamos defenderlo, número 1, conociendo los instrumentos jurídicos que tenemos a la mano. Número 2, no siendo tibios, defendiendo radicalmente la vida desde la concepción. Y número 3, ofreciendo soluciones reales que no sean aborto bajo ninguna circunstancia, defendiendo soluciones reales a lo que en serio motiva a una mujer a abortar, ¿sí? Contrario a lo que se piensa, una mujer no aborta porque sí, porque es que mi hijo me estorba, mi hijo no, mejor dicho, ya ahorita no puedo estudiar, no puedo hacer mi vida, realizarme como mujer. Contrario a lo que se piensa, la mayoría de mujeres decide abortar o más o menos lo concibe como una opción. Número 1, porque tiene mucha presión de su familia. Tenga la edad que tenga, bueno, etc. Número 2, por asuntos económicos. ¿Sí? No, es que un hijo sale muy caro, es que ahorita no hay cómo, ahorita no sé qué. Y el índice muy así bajito es por casos de abuso. Hay numerosos estudios de eso. En este momento se me escapa el último más reciente que habla de eso. Entonces, realmente el sustento jurídico, emocional, institucional de demandas que apoyan el aborto son esas. ¿Cómo van a obligar a una niña de 11, 12 años a ser mamá? Ellos plantean los casos extremos. Y realmente en las Casos encuestas y en los índices y en los estudios, esos son los menos frecuentes. Sí. Ese caso así horroroso, no digo que no pase, sí, obviamente sí existen, pero son muy mínimos y ellas los maximizan. Sí. Y ese es su argumento. Ahí hay algo bueno, y es bueno tener claro todo esto para poder hacer esa defensa. Y desde los consejos de juventud también se puede mirar cómo está conformada la política pública en cuanto al tema de derechos sexuales y reproductivos. Que ellos lo entienden solo como aborto. Ellos lo entienden habiendo como más. aborto. Eso es un tema y una discusión amplia, pero así lo entienden ellos. Entonces, hay también que hacer un control político muy fuerte sobre eso. Pero también estamos en una guerra cultural fuerte, Juan Sebastián, Sí, y necesitamos mirar cómo abordamos esto. ¿Tú cómo crees que tenemos que abordarlo? Yo tengo una respuesta, pero pues voy a pedir 3 minuticos para allá porque la traje escrita. ¿Está bien? Sí, dale, Oh, dale, por dale. Dios. Listo. Bien, está escrita como a modo de una especie de discurso que busca inspirar a los jóvenes a dar esa guerra cultural. Entonces, pues vamos. La historia es un pergamino, el hombre es un escritor.
sus pensamientos y sentimientos una pluma, y el resultado de la tinta sobre el papel es la consecuencia de la decisión del qué escribir. Existe una guerra entre la oscuridad y la luz por el protagonismo en la historia. La primera sale en cada época disfrazada de diferentes grupos o personajes. Recuerda verla vestida de rojo y amarillo, llevando como símbolo una hoz y un martillo. También vistió de trajes militares, convirtiendo una esvástica en el escudo de millares. Se escondió tras grandes y pomposos trajes, cubriendo gordas panzas repletas de manjares. A pesar de poseer el color de la noche, ha robado el arco iris del día y lo usa como símbolo de una moral retorcida. La última vez que la vi fue hace un par de noches, con el pelo teñido, un pañuelo verde y las medias rotas. Ella siempre llega disfrazada de luz y así obtiene el poder. Pero luego destruye todo a su paso, motivada por el dolor y el odio. La he visto intentando desaparecer a la luz y al final siempre fracasa. Bien explica esto el gran libro cuando dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz no se disfraza, en cambio, es representada por un quién o un qué, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, portador de virtud alguna, digno de alabanza. El disfraz que la oscuridad escogió para este día es el progresismo, una ideología política capaz de hacer temblar los cimientos sobre los cuales construimos Occidente. Promueve el asesinato de inocentes para disminuir la población mundial. Destruye el concepto de familia que los antiguos nos enseñaron. Promueve la perversidad sexual, hipersexualiza a los niños, ataca como vil tirana las libertades individuales. Respira odio. Destruye a los hombres a través de las drogas, castiga al que genera riqueza, persigue a los hombres de fe como a las ratas, instrumentaliza con objetivos políticos a las minorías que en el siglo pasado, la misma oscuridad, con otro disfraz, asesinó cruelmente. Infecta las mentes y los corazones con resentimiento, revive la lucha de clases y le agrega una lucha entre opresores culturales y oprimidos, todo tras un disfraz de amor y paz. La guerra entre la oscuridad y la luz, por el protagonismo de la historia, tiene un nombre y necesita de soldados de luz para ser librada. Yo, en nombre del invisible, el creador del cielo y la tierra, convoco al pueblo de los 2000 años a la guerra cultural, pero también a todo aquel que crea en esta causa, a quienes cuyo razonamiento les ha susurrado que este es el lado correcto de la historia, a los que poseen un corazón apasionado y aguerrido, a los amantes de la luz, a los que rechazan la maldad y practican la bondad para con el prójimo, a protestantes, católicos, ateos, que crean en los principios cristianos que cimentaron nuestra sociedad occidental, a los que defienden al inocente tal y como lo hicieron los antiguos, a los que defienden la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad, a los políticamente incorrectos ante los ojos de los hombres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, comprendiendo que la trascendencia depende de un trabajo intergeneracional. Todos aquellos que quieran representar a la luz en la guerra cultural, preparen sus arcos, apunten sus flechas a la oscuridad directamente, pues no tenemos guerra contra persona alguna, sino contra lo que los ha poseído. La guerra cultural se está peleando ahora, y tú haces parte de ella. Te pido luches como lo dijo el gran Lewis, hasta que las estrellas caigan de los cielos. Hazlo hasta que la luz haya disipado todo rastro de oscuridad. Eres la resistencia, pero también la ofensiva. No se ganan guerras utilizando solo escudos, se necesita espadas. La espada de la verdad es la nuestra. Rescata a todos los que la oscuridad ha capturado. Tráelos al ejército de la luz. Cierra tus ojos y escucha atentamente estas palabras. Conviértete en el escritor de la historia, moviendo la pluma hábilmente, pensando y actuando correctamente, desencadenando a nuestro favor las mejores consecuencias y poniendo a la luz como protagonista de la historia. Yo no quiero finalizar este discurso porque me encanta hablar y, si me es posible, inspirar, pero debo hacerlo por efectos del tiempo, y para ello quiero poner como sello de mis palabras una frase que me es propia y anhelo lo sea también para cada uno de ustedes. Jóvenes, luchad de frente por la vida hasta que ella os deje atrás a vosotros. Listo, ya esa es mi respuesta, Cabello. Listo. Ahorita estamos definitivamente en una guerra cultural. Creo que estamos en una batalla de ideologías y donde tenemos que hacer renacer la verdad, y ese es el trabajo, creo que de todos los jóvenes, de una defensa por la vía estructural
realmente que pueda ser nuestra bandera, una defensa de los principios cristianos, porque hoy no podemos ser cristianos vergonzantes que solamente sacan la Biblia en el culto o en la casa, Total. sino que sin vergüenza, si nos toca sacarla en un lugar público, lo podamos hacer y defender esas convicciones, así como lo hace la izquierda, que saca sus libros, que saca su religión también a relucir y lo hace sin ningún problema. Creo que ese es el espacio de los cristianos. Y con un plus, y es que esta generación se está formando y se está formando para estas tareas. Entonces, de verdad que me gusta que estén metidos en este cuento. Ahorita definitivamente lo que se ve en el país es una masacre contra los más inocentes. La otra semana lo más probable es que se defina si el aborto se despenaliza o no. Y esto, aunque es una despenalización, a la vuelta de la esquina está la legalización, porque van detrás de eso. Así es. Y tenemos que resistir. Por eso también mi mensaje es, para que seamos la renovación en política, tenemos que ser independientes y entender que el pensamiento cristiano es lo que más se desecha hoy en el mundo. Y que los que de verdad son la resistencia somos nosotros. Así es. Los que defienden la verdad sin miedo somos nosotros. Y la gran parte de la persecución que se va a venir es por estas causas. Entonces tenemos que estar parados sobre la roca y decir, estoy dispuesto a colocar la cara por esto y a no vender mis principios. Ahí la gente nos va a creer. Así es. Y yo les decía algo sobre el tema del aborto. Ustedes van como consejeros de juventud, pero en 2 años van a haber elecciones a ediles, a concejales. Y está en la mano de consejeros, ediles y concejales detener que se nos vuelva a subir un alcalde con estas tendencias de lo que pasó hoy. Y si se sube, poder ser opositores a eso. Esto ya no se soluciona con tibiezas. Así es. Yo espero que con lo que pasó, el principal actor de la demanda de despenalización del aborto ahorita es la alcaldía de Bogotá. Y eso también nace por nuestra irresponsabilidad de no haber generado presión cuando se debió generar presión. Ahorita tenemos que resistir e ir a las calles, y también hacer la invitación. Este 22 de octubre vamos a hacer un plantón al frente de la Corte Constitucional. ¿A qué horas? Desde las 10:30 de la mañana. ¿Es un sábado, cierto? No, es un viernes. Ok, listo. ¿Por qué viernes? Porque pues los magistrados van a trabajar ese entre semana. Y este tipo de presiones funciona porque esto es parte de la defensa estratégica, así es como se llama. Porque el litigio ya lo estuvo haciendo el movimiento abortista, la alcaldía de Bogotá, y ahí realmente tenemos una gran tarea. Así es. Tenemos una tarea de levantar la voz, de levantar realmente una voz de esperanza por los que no han nacido. Gritar por los que no pueden gritar. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos. Y bueno, ya para despedir el programa, creo que hablamos casi de todo. No sé, despídanse, que la gente apoye los consejos de juventud a nivel Bogotá, en toda Colombia, y no sé qué mensaje tengan para los que nos están escuchando. Bueno, yo les agradezco allí a todos los que estuvieron escuchándonos. Yo sí los invito a que realmente en este momento en el que estamos, que es definitivo, es decisivo como nación y como generación, necesitamos que... yo me volteo un poquitito. Necesitamos Mira que la cámara, los mira la jóvenes nos levantemos radicalmente a defender la vida, defender la libertad, defender a nuestra generación de lo que otros quieren hacer con nosotros, sin contar con nosotros. Simplemente quieren usarnos, quieren instrumentalizarnos, así que los invito a que, número uno, no se dejen usar. Investiguen, lean, apersónense de las necesidades de sus localidades, de sus ciudades, si hay gente allí de otro lado viéndonos, apersónense de esos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer mucho en esas necesidades y en ayudar a los demás y en defender lo que es justo. Así que los invito allí a que no se dejen instrumentalizar, a que hagan algo real y efectivo. No únicamente hablar y ya. Hablar sirve, claro que sí, y hablar es muy útil, pero hay que llevar eso a la acción y a las acciones reales, a las acciones efectivas y a las acciones que realmente defiendan a la gente, defiendan a lo que nos interesa a todos y lo que nos afecta a todos.
Juan. Una invitación a esa cámara. Una invitación a participar de la democracia el próximo 5 de diciembre. Así como las decisiones individuales tienen consecuencias, las decisiones colectivas que sean en el marco de la democracia también tienen consecuencias, y el futuro de los jóvenes de Colombia puede estarse definiendo en estas próximas elecciones. Es así de grande, aunque los consejos son solo órganos consultivos. Creo que hay mucho que los jóvenes nos hemos guardado y que tenemos por decirle a nuestras autoridades en cuanto a políticas, programas y proyectos se refiere. Entonces, la invitación es esa: el próximo 5 de diciembre, salgan a votar por quien sea que ustedes vayan a votar, pero preferiblemente que sea por el León y ojalá en Kennedy. Pero por quien sea que vayan a votar, participen de la decisión, ¿sí? Elevemos la altura del debate, participemos de la democracia, entendamos que las diferencias son ideológicas y no personales, y que esto de darnos duro en el debate impide que tengamos que darnos duro con las armas. Aquí no es de guerrillas y paramilitares como ha sido durante mucho tiempo en nuestro país, no es de violencia política, sino de debate, democracia y más democracia. Muchas gracias, Jonathan, por este espacio. Muchas gracias. De verdad que fue muy, muy edificante y bueno. No, yo creo que tenemos que apoyar estas iniciativas porque, como les dije desde el principio, tenemos que habitar la política. Uh-huh. Protestar, pero también proponer, y creo que ese es el ejercicio democrático a lo que nos lleva estas elecciones. Y bueno, esperemos que podamos tener esa representatividad, pero siempre piensen hacia un futuro con el tema de la transformación. Así es. O sea, nosotros no estamos aquí simplemente para unas elecciones, Sí, sino no. estamos para transformar la nación y de verdad resistir a este mundo, porque ya vuelvo y digo, lo que está esperando la gente es gente que resista ante el mal de verdad. Y como Así cristianos es. lo entendemos. Si no lo entendemos, vamos a seguir en el mismo juego de seguir votando por el menos peor, y la gente nos va a dejar de creer cada vez más. Entonces tenemos la oportunidad y yo creo que somos la esperanza. Entonces, un saludo a todos, gracias por haberse conectado, por haber escuchado esta hora de programa. Y bueno, vamos a seguir haciendo estos espacios, seguir opinando. Un abrazo a todos y nada, recuerden que el futuro es de los que todavía no han nacido, porque son los que van a construir sociedad. Un abrazo. De que Colombia haga vivir a sus niños, y en vez de llamarlos máquinas de guerra, los quiera como sus hijos.